El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Vamos a hablar de la reforma laboral que ya está en el Congreso, obviamente, y lo tenemos a Julián de Diego, que es doctor en Ciencias Jurídicas, profesor emérito de la UCA, académico, director de posgrado en Recursos Humanos, y algunos lo señalan como uno de los, podemos decir, Julián, Alejandro Díaz y saluda, ¿podemos decir uno de los ideólogos de esta reforma? Bueno, yo la defendí siempre, así que y respondía a algunas inquietudes de los borradores. No formo parte de la comisión redactora, claro, que está operando dentro del Ministerio de Capital Humano, de la Secretaría de Trabajo, y con la intervención de Federico Sturzenegger, ¿no? Que ellos son verdaderamente los redactores, ¿no? Bien. Que en términos concretos, esto, porque siempre está la discusión, CGT dice que esto elimina derechos, y hay un sector y el gobierno, y entre ellos Sturzenegger y demás, dicen que no, que esto es para generar empleo. ¿Esto concretamente va a generar empleo? Mire, la reforma laboral o la modernización laboral es una especie de esqueleto. Esqueleto dentro del cual se tiene que desarrollar el crecimiento económico. Bien. Si no hay crecimiento económico, el esqueleto no sirve para nada. Perfecto. Si hay crecimiento económico, el esqueleto le da la posibilidad a los que la utilicen de estar ligado con el mundo de las nuevas tecnologías, con una legislación moderna, dado que nuestra norma de fondo, que es la ley de contrato de trabajo, que en su momento fue un hito en lo que hace a la construcción del derecho laboral en la Argentina, hoy es una antigüedad, porque cuando se escribió la ley de contrato de trabajo en el año 1974 y 75, el único aparato con el que uno contaba era la máquina de escribir mecánica Olivetti. ¿No? Entonces, la modernización es imprescindible. Bien. Ahora, sin crecimiento económico, sin reglas claras, sin recuperar la confianza, sin bajar la inflación, sin tener predictibilidad, esto es lo que piden las empresas, que el futuro de la Argentina sea predecible, no hay forma de generar empleo, porque el crecimiento es la fuente generadora de empleo genuino, ¿no? Bien. A ver, coincidimos en esto, Julián. Usted habla de esqueleto, yo quizás hablo quizás estamos hablando de lo mismo, de modelo económico. Este gobierno en estos 2 años generó un modelo económico que impulse la producción, el empleo, la industria nacional y demás. Bueno, yo no soy especialista en ese tema. Yo lo que le puedo decir con toda sinceridad es que es imprescindible que haya crecimiento económico. Hay actividades que tienen un crecimiento económico exponencial, qué sé yo, el petróleo, el gas, las energías renovables y no renovables, la minería, la actividad agropecuaria, y hay otras actividades que están comprometidas porque producen bienes o servicios que no son competitivos. Entonces, en un contexto complejo como es el de Argentina, que trata de volver a insertarse en la economía internacional, en la economía mundial, para abrir mercados, para tener exportaciones que generen mayores ingresos, sobre todo las economías regionales, y es muy importante que todas las actividades sean competitivas. Para ser competitivo, uno de los requisitos es la reforma laboral. Bueno, ahí yo difiero un poquito, pero no importa, no nos vamos a poner en esa discusión. A ver, yo me pongo en la piel de un empresario que estoy mirando la Argentina para invertir, y veo que Carrefour se va, Whirlpool cierra su empresa acá, una empresa que abrió hace 3 o 4 años, Paramount, que es la dueña de Telefe, se va, y sigue la firma, porque si usted hace el último relevamiento donde se ven las grandes compañías y las inversiones internacionales, Argentina está en caída. Digo, ¿eso tiene que ver con la reforma laboral o tiene que ver con que
insisto, la economía en la Argentina no funciona. Lo traslado esto a la metalmecánica, a los textiles, a la UOM, a la carne en algún sector. Digo, en general, hoy, salvo estos 3 o 4 puntos que usted marcó, que es petróleo y sobre todo minería, pero después no, en líneas generales la economía está bastante mal. Yo creo que yo no soy un especialista en economía, soy especialista en derecho laboral, pero yo le diría, el escenario es sin ninguna duda heterogéneo. Y la heterogeneidad tiene que ver con la competitividad. Si yo no tengo una actividad que sea competitiva a nivel nacional y a nivel internacional, no tengo forma de operar, No hay forma de operar en Argentina. Yo tengo que tener una actividad 100% competitiva. Y para tenerla, tengo que contar con precios que sean competencia, tengo que contar con productos que sean exportables, y entonces ahí se encuentra uno con que se produce un escenario, reitero, heterogéneo, donde hay empresas que se van, pero también hay inversiones que llegan. Ahora, cuando el balance general de un país verdaderamente desafiante y con muchas inversiones, y bueno, todavía está en veremos. Claro. Eso no tengo duda. Bien. Está en veremos. Estamos hablando con Julián de Diego. Con el tema de las indemnizaciones, que es el cese del fondo laboral y demás, ¿eso cómo quedó en la iniciativa del gobierno? Porque en principio, o por lo menos lo que sé, en la construcción, esto en líneas generales, el fondo lo han creado las empresas. ¿Hoy se mete el Estado en esto? Bueno, vamos por parte, como decía Jack el Destripador. A ver. Primero, la indemnización por despido sigue siendo la misma. Bien. No cambia. O sea que es un mes de sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, tomando la mejor remuneración mensual normal y habitual. Bien. Se agrega el fallo Bisotti, que es para la gente que gana mucha plata, porque puede sufrir una quita por efecto de los topes, y entonces en ese caso es muy importante que el trabajador tenga la posibilidad de que se pague un salario mayor. Pero salvo gente que gana mucho dinero, que es donde se aplica este fallo, que es un fallo de la Corte, la mayoría está, teniendo la misma indemnización que tenía originariamente la ley de contrato de trabajo. Bien, o sea, en eso no cambió nada. No cambió nada. El fondo de cese, ¿cuál es? El fondo de cese, en la versión de la ley de bases, no funcionó. No hubo ninguna iniciativa que tuviese que ver con el fondo de cese. Ninguna. Pero Julián, ¿no será que no funcionó porque no lo quieren aplicar los empresarios? Bueno, por supuesto. Porque no le sirve, digo. El empresario no le servía porque tiene que pagar un nuevo impuesto al trabajo. Entonces, ¿qué sentido tiene para el empresario que quiere pagar los impuestos al trabajo, que son los más caros de Latinoamérica, agregar un impuesto más? Entonces, ¿qué hace esta reforma? Plantea la posibilidad de que el fondo de cese sea estatal. Y entonces fijó un monto del 3% de las remuneraciones como mecanismo de financiamiento. El financiamiento es por empresa y por lo tanto y también es por empresa que está en blanco, ¿no es cierto? O sea, ahora, el fondo de cese no puede ser aplicado a empresas que están en negro. Está bien, quiero seguirlo en esto. El fondo de cese es un 3%. Ese 3%, ¿quién lo pone? El empleador. ¿Pero lo pone el empleador o lo pone el gobierno? No, finalmente lo pone el gobierno, y le explico por qué. Porque al mismo tiempo se descuenta un 3% de las contribuciones patronales. Entonces, en definitiva, a la empresa le cuesta 0. Sí, y las contribuciones patronales, ese 3%, ¿a dónde iba? Ese 3% van a un fondo especial. No, ¿a dónde iba antes? No iba a ningún lado, porque el empleador lo que tenía que hacer, en lugar de tener ese 3%, ahorrado en un fondo de cese,
tenía que pagar la indemnización por despido el día que se produjera el despido. Ajá. Bien. O sea que ese 3% ahora iría a este fondo de cese. O sea que no lo pagaría el Estado entonces. Pero usted tiene razón en una cosa, lo paga el Estado. ¿Por qué lo paga el Estado? Porque el 3% se resta de las contribuciones patronales. Sí. Entonces finalmente el que lo financia al Estado, a la empresa le cuesta cero. Sí, y lo pagaría el Estado. A mí, en esto sabe que me hace ruido, que estamos hablando de un gobierno libertario. No, espere. Sí. Lo paga el empleador porque tiene que hacer el depósito del 3%. Pero en realidad lo paga el Estado porque el 3% se lo descuentan de las contribuciones. Ajá, bien. Ese fondo es ese. Después, ¿quién lo administra? La idea es que lo administre un banco oficial, puede ser el Banco Nación, tiene que ser un banco que tenga una muy buena cobertura a nivel nacional para que se pueda aplicar en todas partes del país, ¿no? Bien. No vamos a entrar en ningún negocio ahí, no va a entrar nadie sospechoso, ¿no? Espero, digo. Bueno, una de las amenazas del sistema anterior era que tuviésemos nuevas AFJP. Claro. Que se convirtieron en negocios financieros. Exactamente. Entonces, por eso, en eso coincido con usted. Tenemos que tratar de hacer todo lo posible por crear una burocracia que tenga que en realidad una rosca financiera que no beneficie a la gente, sino que beneficie a los que la administran. Bien. Julián, hagamos yo sé que obviamente que es, la verdad, es muy engorrosa sacarla en 15 o 20 minutos todo esto, pero por lo menos tocar dos temas importantes. Uno es vacaciones, aguinaldo, eso no se toca. No, lo que se dice de las vacaciones es algo que ya se aplica en varias actividades. Es que las vacaciones se pueden otorgar fuera de la época estival, o sea, fuera del verano. Pero esos son los acuerdos, Julián, esos son los acuerdos que ya se tienen por convenio colectivo o por empresas que ya, eso es particular. Yo firmé hace casi 30 años el convenio colectivo de gastronómicos que tiene vacaciones todo el año y se pueden dividir en fracciones de 7. Obvio, sí. O sea que, y además tiene una ventaja, el trabajador con eso se asegura el goce. Hoy si tiene 3 semanas de vacaciones y está en una empresa de tecnología no lo puede gozar nunca, porque las empresas de tecnología no tienen posibilidad de trabajar, digamos, de suspender a una persona 3 semanas. Claro. No tienen ninguna posibilidad. Decía, en cuanto al tema aguinaldo, eso tampoco tiene modificación. Hola, Julián. Sí. ¿Hola, me escuchan? Sí, un segundito. Sí, por favor. Estoy haciendo una maniobra para estacionar. Tranquilo. Tranquilo. Sí, dígame. Le preguntaba del tema de aguinaldo. Eso no se toca. No se toca. El aguinaldo es la 12ª parte del salario. La persona va a cobrar esa 12ª parte, como siempre, en 2 cuotas, una el 30 de junio, otra el 18 de diciembre. Y se toma para eso la mejor remuneración del semestre. La última, para no seguir molestándolo y que... Es la primera ley de Alfonsín del año 84. Perfecto. Decía la última. Lo del banco de horas. Ahí nos entra la sospecha de algún empresario que quizás cometa algún abuso. Esto, el gobierno, o el Estado, saquemos este gobierno, el Estado lo va a regular, lo va a seguir de cerca, porque si no, yo me convierto casi en un esclavo de mi patrón, porque me va a decir, mira, hoy vení y trabajá 12 horas, mañana no vengas a trabajar, pasado trabajá 16. ¿Cómo es esto del banco de horas? Bueno, primero, el banco de horas existe en la Argentina desde hace muchos años. Claro. Es más, hay 130 convenios colectivos que tienen banco de horas. Usted me dirá, ¿cómo? No me sorprenda con una cosa, con un dato que el mundo periodístico no tiene. Es que lo que pasa es que el banco de horas se firmó en la década del 90, en la época de Menem. ¿Por qué? Porque en el año 91 se dictó la Ley Nacional de Empleo y creó el banco de horas. Y entonces todas las compañías mineras, heladería Fredo, para hablar de una actividad que no tiene nada que ver con la minería, tenían banco de horas. ¿Por qué? Porque si hoy yo tengo un día con 35 grados de temperatura, heladería Fredo está full. Y entonces necesita que el trabajador se quede 12 horas. Pero mañana llueve
y viene la mitad del público, entonces me conviene que el trabajador esté 4 horas. Entonces ese mecanismo fue creado por convenio colectivo, como sigue siendo ahora se crea por convenio colectivo, y si el convenio colectivo no alcanza para firmarlo, hay que presentar el programa de banco de horas al Ministerio de Trabajo para que lo apruebe, porque hay que asegurarle al trabajador 48 horas de promedio semanal, 8 horas de promedio diario, 12 horas de descanso diario y 35 horas de descanso semanal. Bien. O sea que al acuerdo que se puede firmar por un convenio colectivo de trabajo y que no está aprobado, la Secretaría de Trabajo ahí tendría que intervenir. No solamente tiene que intervenir, tiene que homologar tiene que el acuerdo para que sea válido, sí. ¿no? Y por lo tanto hay un control estatal que, por lo que yo veo de cómo funciona el Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría de Trabajo, esos controles siguen existiendo y se están ejerciendo bien. Bien. Bueno, usted me promete que se están ejerciendo bien, pues yo tengo la sensación de que no están controlando nada en el Ministerio de Trabajo, pero es una sensación mía. ¿Le puedo decir algo? Sí. Yo lo único que necesito en el Ministerio de Trabajo es una cucheta para estar, porque lo único que hago es no dormir ahí. Estoy mañana, tarde y noche atendiendo a mis clientes, atendiendo los conflictos y además tratando de ayudar al gobierno a que salga una reforma. Mire, la reforma, si no es para todos, no sirve. Y sobre todo para los que menos tienen, para los que menos pueden, para los que menos saben. Si uno no se ocupa de que esta reforma laboral tenga alcance para todo el mundo, estamos igual que en otras épocas en donde ya estas cosas fracasaron. Seguro. Entonces, la Secretaría de Trabajo tiene que adoptar una posición de bajo perfil, como la tiene en este momento, pero controles se está haciendo de todo tipo, de todo tipo. Y ahora los controles tienen una ventaja, que son informáticos. O sea, antes tenía uno que ir con un inspector, ahora el control es informático. Le va a una panadería que está facturando 2 millones de pesos por día y dice que no tiene empleados, obviamente se le hace una revisión y se encuentra con que tiene 5 empleados en negro. Y bueno, y así están empezando a ocurrir las cosas, porque el blanqueo también es un capítulo muy importante de la ley. Por 6 meses va a haber un blanqueo con perdón del pasado, con condonación del futuro, con cargas reducidas, pero después de los 6 meses la cacería es en el bosque, es en la selva, no es en el zoológico. No es en el zoológico. Bueno, me gusta ese final. Me quedo esperanzado con ese final. Prefiero creer, diría alguien. Le mando un abrazo, Julián, y le agradezco muchísimo el contacto con Radio El Plata. Los dos preferimos creer y hay que tener un poquito de optimismo. Yo creo que estamos en una oportunidad extraordinaria para hacer las cosas bien. Perfecto. Le mando un abrazo, le agradezco muchísimo el contacto. No, al contrario, hasta luego. Julián de Diego, doctor en Ciencia Jurídica, profesor emérito de la UCA, académico, director de en posgrado en Recursos Humanos. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.